Un saludo, estimados alumnos. Bienvenidos a su clase de publicidad 2 correspondiente al día 15 de marzo, día miércoles de 2023. En esta oportunidad, la clase se las dejo grabada por razones personales. No voy a poder estar en sincrónica, así que les queda pues la grabación para este día. En este día vamos a continuar dilucidando el tema de el comportamiento del consumidor. Y esencialmente tenemos que responder a una pregunta, que es ¿por qué compramos? Decíamos en la definición que veíamos de comportamiento del consumidor que es el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos. Esta situación es peculiarmente sensible cuando se trata de trazar estrategias. Y a ver, ¿en qué consiste una estrategia? Una estrategia prácticamente es un núcleo de acciones coordinadas, ¿eh? Un núcleo de acciones coordinadas dentro del marketing que van a llevar a la finalidad de buscar un posicionamiento o un trabajo directo sobre la mente del consumidor para incitarle a la compra. Obviamente una campaña publicitaria requiere mucho presupuesto porque tanto la producción gráfica de publicidad como su pauta en medios masivos y también en medios digitales, así como la producción de los videos mismos, no cuestan 5 centavos. Se trata de una inversión que requiere de eh, de muchísima valentía por parte de las marcas, porque hay que apostarle a un concepto, a una idea, a un esfuerzo de comunicación que es intencional y que busca tener una diferencia con respecto al nivel de ventas que se tenía en el pasado. Siempre la publicidad aspira a ese antes y después. Antes de la publicidad se vendía tanto, después de la publicidad se vende tanto. Ese es el verdadero, eh, el verdadero nivel, la verdadera variable que nos determinará el éxito o el fracaso de una campaña publicitaria y que si hemos hecho una inversión correcta. Todas estas cosas no dejan de ser problemáticas para un diseñador, para un publicista, porque necesita estar al tanto de qué cosa o qué motivación artística o qué palabra o qué colores o mensaje pueden mover el deseo de compra, que ese es a la larga lo que estamos esperando. Bueno, en estas primeras clases vamos a aprender la teoría básica del comportamiento del consumidor. Bien, quiero que veamos ahorita también dentro del tema de comportamiento del consumidor esta definición ampliada del libro de comportamiento del consumidor de Schiffman y Canuck, que es el clásico de esta disciplina. Entonces,
Definimos el comportamiento del consumidor como el comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus recursos disponibles en tiempo, dinero, esfuerzo, en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde y con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo evalúan después de la compra y el efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras y sobre cómo lo desechan. Este es el, el verdadero, el verdadero, eh, el verdadero tipo de estudio que nosotros estamos buscando. Es el margen, son los límites del estudio de dicha materia. Esta materia, por lo tanto, busca extender ese ámbito analítico, ¿verdad? En el momento que se selecciona el producto, en el momento en que se compra, en el momento que se utiliza y en el momento que se desecha. ¿Por qué? Porque todo este ciclo está firmemente vinculado a una economía. Y es un ciclo que se puede convertir en un círculo virtuoso o se puede convertir en un círculo vicioso. Si bien, dice Schiffman, si bien todos los consumidores son únicos, una de las constantes más importantes entre todos nosotros, a pesar de nuestras diferencias, es que todos somos consumidores. Por lo regular usamos o consumimos alimentos, ropa, albergue, transporte, educación, equipo, vacaciones, necesidades, lujos, servicios e incluso ideas. Como consumidores desempeñamos un rol vital en la salud de las economías locales, nacionales e internacionales. Estamos imbuidos dentro de un sistema económico a partir del cual este sistema económico establece algunas reglas de competitividad que hacen de que cuando un negocio es bueno, el mismo sistema dice que mientras más competidores existen, mayores oportunidades tendremos de recibir productos de calidad. ¿Por qué? Porque si está permitida la presencia de competidores, no existen monopolios y cada marca hará lo mejor por atraer el mayor pastel de clientes posible, ¿verdad? Los clientes y el formato de los clientes son como un gran pastel, pero ese pastel es finito. Ese pastel tiene un tope, no es para todo el mundo, tiene claramente definido un mercado, que puede ser por razones de edad, una variable que puede ser por razones de poder adquisitivo, que es generalmente la variable más común, pero puede ser también por una variable eh, que a veces no la consideramos y que es la variable geográfica. Podemos nosotros desear que nuestro producto está disponible para cualquier persona de todo el mundo, no importa el lugar donde esté. Pues esta sería una clasificación demasiado ambiciosa para la operatividad misma de la empresa. La empresa tiene su límite en la medida
en que puede operar la entrega física del producto, que la puede hacer desde un punto de venta hasta también la puede hacer directamente a la casa, ¿verdad? Puede ser a domicilio la entrega también. Entonces, este círculo virtuoso, si se quiere mantener virtuoso, requiere de estrategias que verdaderamente cumplan los deseos del consumidor. ¿Y cómo afectan esas decisiones de compra? Bien, dice siempre aquí Schiffman, las decisiones de compra que tomamos afectan la demanda de las materias primas básicas para la transportación, la producción, la banca. Influyen en el empleo de los trabajadores y en el despliegue de los recursos, el éxito de algunas industrias y en el fracaso de otras. Para tener éxito en cualquier negocio y especialmente en el mercado dinámico y rápidamente evolutivo de la actualidad, los mercadólogos tienen que saber cuánto puedan acerca de los consumidores, lo que desean, lo que piensan, cómo trabajan y sobre todo cómo emplean su tiempo libre. También necesitan comprender las influencias personales y grupales que afectan las decisiones de los consumidores y la forma en que se toman tales decisiones. Y en estos días en que las opciones de los medios de comunicación van en aumento, no solo necesitan identificar a su público meta, sino también deben saber dónde y cómo llegar a él. O sea, esta es la problemática de cómo está imbuido el comportamiento del consumidor dentro de la publicidad, ¿verdad? Por eso lo tenemos que estudiar. Obviamente esto tiene una responsabilidad primaria que es la del cliente. El cliente nos ayuda, el cliente corporativo, perdón, a eso me estoy refiriendo, al cliente corporativo. Este cliente corporativo eh, necesita estudiar su consumo porque necesita invertir dinero en puntos de venta, montarlos y no solamente eso, producir sus productos, llevarlos directamente a ese punto de venta, ponerles el precio y comenzar a vender. Recibir retroinformación del cliente y de ahí variar la estrategia según sea la necesidad que se pretenda cubrir, ¿verdad? O según los objetivos de marketing que se estén pensando para futuro. Dice que estas decisiones de compra afectan la demanda de materias primas básicas, sí, porque dinamiza la economía. Pongamos un ejemplo sencillo de uno de los dinamizadores más fuertes de la economía. Cualquier persona que haya estudiado economía uno, economía 2 o macroeconomía también, entenderá que para que una sociedad se dinamice, necesita invertir en recursos productivos, es decir, en facilidades para que las familias puedan ser autosuficientes. ¿Y cómo son autosuficientes las familias? De dos formas: mediante la productividad propia, o sea, montando un negocio o abriendo una empresa si tienen más capital. Hay que diferenciar el negocio de la empresa. La empresa se entiende ya legalizada totalmente, ya una empresa que es reconocida dentro del Ministerio de Hacienda y que está efectuando contribuciones. Un negocio es una persona que aún no está legalizada, sin embargo su actividad económica no es penalizada, sino que tiene un límite a su crecimiento. ¿Por qué tiene límite al crecimiento? Una persona
que monta un negocio porque no tiene las mismas facilidades con las cuales puede optar la empresa, por ejemplo, para eh, asumir riesgos o solicitar préstamos. Sí. Entonces, la dinamización de la economía ocurre por un fenómeno sencillísimo. Por ejemplo, tenemos una población aislada. Esta población apenas se puede llegar a ella por caminos vecinales o o por caminos de tierra. Sin embargo, esa población dentro de sí, qué sé yo, 2.000, 3.000 habitantes, muy pequeña, es autosuficiente hasta un nivel socioeconómico, porque comercia entre sí. Pero esta población no puede permanecer aislada. Y esta población va creciendo porque hay nuevos habitantes, hay familias que se extienden y hay familias que buscan más prosperidad. Entonces se necesita un intercambio de productos o de negocios o de servicios con poblaciones vecinas. Una carretera que construya el Estado puede dinamizar la economía porque si existe esa carretera, a orillas de esa carretera las propiedades que ahí estén se ven beneficiadas y debido a la circulación vehicular puedes resultar atractiva para invertir en esos terrenos, construir negocios y generar una dinamización del comercio. Si hay una dinamización del comercio, hay una demanda productiva. Supongamos que se instala una fábrica, hay una demanda de materia prima. La materia prima es comprada y transformada en productos o servicios. Quienes han puesto esa fábrica han comprado maquinaria que puede producir mucho más allá que que una fabricación artesanal y por lo tanto tiene más capacidad de abarcar una mayor demanda. Se abarca esa mayor demanda, entonces esta marca puede crecer. Y supongamos que las capacidades de este pueblo a raíz de esa carretera se extienden a tal grado de que este pueblo puede resultar atractivo para inversiones, a lo mejor por ventajas naturales o ventajas estratégicas que le permiten crecer. Esas ventajas estratégicas establecen conexiones económicas con otras poblaciones e incluso con el exterior. Supongamos que estas familias, hay unas que viven en el exterior, están produciendo riqueza en el exterior y los beneficios que obtienen de esa riqueza los reinvierten en su pueblo, ya sea para consumo o ya sea para inversión de una mejora del estilo de vida. En todo caso, de no haber sido por la construcción de esa carretera, es muy difícil que esa economía prospere. Hay cosas básicas que van llevando a la ampliación de este comercio. Por esa razón, cuando el comercio se vuelve más complejo, surgen más competidores. El competidor entonces desea producir mejor a más bajo costo. El producto que nosotros ofrecemos, hay otro competidor que a lo mejor le va a ofrecer con mejor calidad. Va a buscar un mejor proveedor de materia prima y gracias a ello puede inclusive desplazar clientes que antes nos compraban a nosotros y se desplazan a clientes de la competencia.
Es en ese momento que la competitividad se vuelve razonable, se vuelve perfecta desde el punto de vista económico. Es decir, yo produzco, vendo, pero no alcanzo a cubrir todos los gustos y preferencias. Pero hay otro competidor que sí alcanza a cubrir gustos, preferencias y cantidades que la población en sí se merece. Pues todos estos razonamientos son los que terminan diseñando una estrategia de marketing, ¿verdad? ¿Qué dice además Schiffman? En su sentido más amplio, el comportamiento del consumidor describe dos tipos diferentes de entidades de consumo: el consumidor personal y el consumidor organizacional. Vale. Vámonos a definir primero qué es el consumidor organizacional. Perdón, el consumidor personal. Es aquel que compra bienes y servicios para su propio uso, para el uso del hogar o como un obsequio para un tercero. En cada uno de estos contextos, los productos se compran para el uso final de los individuos, a quienes nos referiremos como usuarios finales o consumidores finales. La segunda categoría de consumidores es el consumidor organizacional. Y este consumidor organizacional incluye negocios con fines de lucro y sin fines de lucro, dependencias gubernamentales, como son locales, estatales y nacionales, así como instituciones, por ejemplo, escuelas, hospitales, prisiones, etcétera, ¿verdad? Que deben comprar productos, equipo y servicio para que sus organizaciones funcionen. Bien. A pesar de la importancia de ambas categorías de consumidores, individuos y organizaciones, nosotros nos tenemos que enfocar aquí en el consumidor individual. ¿Por qué razón? Aquel que compra para su uso personal o para su uso en el hogar, porque este consumo final es quizá la forma más dominante de todos los tipos de consumo. Cuando hay un consumidor organizacional, que son empresas, que son equipos, si bien es cierto, necesitan publicidad, pero dentro de ellos hay procedimientos para proceder a la compra de bienes o servicios. Hay comités de compras que se reúnen, eh, piden ofertas formales, compran en gran cantidad y esas ofertas formales son evaluadas, analizadas por este comité de compras y finalmente este comité de compras determina si esa compra es conveniente para los intereses de la empresa o no, ¿verdad? El consumo final, por lo tanto, es un poco más disgregado y el más difícil de convencer. Curiosamente, esa dificultad para convencer es precisamente por lo cual se necesita la publicidad. Y esa es la razón porque para que exista la publicidad se necesita una estrategia de mercado que está determinada por el cliente. Pero a veces los clientes corporativos no saben qué estrategia seguir por múltiples razones o están como aturdidos por las formas en que se desarrolla el mercado. Ven ustedes, desde una empresa uno suele estar atrapado en el día a día, en el corre-corre. Y este día a día y corre-corre impide de que se tenga muchas veces pensamiento estratégico. Y esto es algo necesario que debe ocurrir independientemente de las metas de compra, ¿verdad? Entonces,
Es cuando eh, los consumidores organizacionales, si bien pueden hacer compras grandes, su componente racional de decisión, es decir, evaluar hasta 3 ofertas por producto, cuantificar cuáles serán las ganancias que se obtendrán en contraposición del costo que han invertido para adquirir estos productos o servicios y en la selección del mejor proveedor. O sea, la selección del producto de compra es una decisión muy racional, y por eso escapa al estudio del comportamiento del consumidor orientado hacia la publicidad del consumidor personal. Este consumidor personal es disperso. Yo no digo que este tipo de métodos tan racionales no lo podamos tener dentro del hogar. Aunque pareciera ser que no, pero sí, muchas amas de casa, por ejemplo, analizan su presupuesto, escriben su presupuesto, por lo menos lo tienen escrito en su mente, ¿verdad? Saben por porcentajes que no le pueden dedicar más de tanto por ciento a tal tipo de consumo. Hay grandes rubros de consumo dentro de la familia que son indispensables. El primero, la alimentación. Segundo, alquiler o pago de casa. Tercero, transporte. Cuarto, ropa. Y quinto, diversión. Porque sí, aunque sea una persona de bajos ingresos, siempre invierte algo en su diversión. Y esto no es porque la diversión sea un lujo, no, la diversión es necesaria para recobrar energías. Entonces, dentro de todos estos rubros, una ama de casa con experiencia va a saber ordenar su hogar. ¿Por qué digo ama de casa? Porque generalmente es una función que tradicionalmente en la familia la mujer la asume dentro de su hogar. Ya vamos a analizar eso posteriormente. Yo creo que les hablé algo de esto en Publicidad uno. Pero bueno, eh, analicemos entonces ahora el tema del consumidor personal. Pero antes de pasar a esto, quiero que distingamos bien dos conceptos. ¿Por qué se le llama consumidor? Yo, en lo personal, tengo algunos reparos de llamarle de ese modo y ya les explico en este momento por qué, ¿verdad? Bien, consumidor o cliente. Aquí, bueno, si estuviéramos presencial, yo tendría que hacer un pequeño stop aquí y preguntarles a ustedes, ¿qué creen? ¿Debemos llamarle consumidor o debemos llamarle cliente? Entonces eso me obliga a mí a pensar, bueno, y hay distinción entre ambos. Y si hay distinción, ¿cuál es la distinción? Empezando por una distinción semántica y la otra una distinción muy práctica y muy operativa. Porque aquí no vale aquello de que, no, si esto es una distinción semántica, es decir, depende del significado que le quieran dar los diccionarios a esto, no. Esto tiene una connotación sumamente práctica. Bien, ¿qué es un consumidor? Vamos, estimados, a analizar las definiciones que le dan los economistas y los administradores de empresa a la palabra consumidor. En economía, un consumidor es una persona u organización, fíjense que aquí también incluyen a la parte empresarial. Es una persona u organización que demanda bienes o servicios a cambio de dinero, proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades.
también se define como aquel que consume o compra productos para el consumo. Es por tanto el actor final de diversas transacciones productivas. Este agente económico es el verdadero dinamizador en cualquier economía. Y fíjense bien, voy a aparecer ahí en cámara para que me miren a los ojos y lo vean claramente. El consumidor, desde el punto de vista económico, es el principal agente económico en un país. No lo son del todo las empresas, aunque trancen millones de dólares. Pero solo pónganse a pensar ustedes, ¿de dónde sacan las empresas el dinero para invertir, para producir? Bueno, de los consumidores. Pero aquí no es una cuestión ideológica. Si hubiese alguna percepción ideológica de parte de ustedes, habrán unos que dirán, sí, tiene usted razón, porque es el consumidor el que sostiene la economía, porque es el que sostiene directamente las familias. Pero habrán otros de otra tendencia ideológica que dirán, ajá, pero esos consumidores, ¿cómo harían si no existieran las empresas? Si no generaran riqueza. O esos consumidores no hacen crecer dinero como sembrando un palito de dinero. Deben trabajar. Y para obtener trabajo lo hacen en las empresas o lo hacen en el Estado. Y habría otra tendencia ideológica que diría que es el Estado el que debería regular esta riqueza, imponiendo cuotas de producción a diferentes sectores económicos o regulando las ganancias excesivas de algún sector económico. Miren, estas son ópticas desde las cuales se puede manejar un Estado. Las tres son visiones desde las... Y hay gobiernos representativos de esas tendencias, ¿verdad? En todo el mundo ahorita. La tendencia que piensa que los gobiernos deben estar en función de hacer trabajar a las empresas sin tapujos y que ganen todo lo que quieran, porque si esas empresas ganan, generan más empleo y nuevas inversiones. Hay otra tendencia que dice, no, hay que fijarse más en los consumidores, porque es el trabajador con su esfuerzo directo, con lo cual se genera la riqueza. Además, ¿quién va a ser el que compra si no es el mismo trabajador? Si el trabajador tiene un nivel de ingresos minimizado o empobrecido, su poder adquisitivo estará totalmente disminuido y por lo tanto no habrá espacio para el desarrollo empresarial. Y finalmente está las personas que piensan que es el Estado el que debe generar las oportunidades, debe hacer más carreteras, porque ya vimos que la carretera es un factor estratégico para dinamizar la economía, para generar velocidad en el transporte de mercancía y para crear nuevos centros y nuevos núcleos económicos desde los cuales se produzca riqueza. Un gran ejemplo de esto último es China. China está bajo un sistema económico en el cual analizan ambas variables. El papel que juegan las empresas y la iniciativa individual empresarial y al mismo tiempo el papel que desempeñan los trabajadores y las necesidades que deben cubrirse para mejorar la producción y la calidad de producción que se ha hecho hasta ahorita es el modelo económico más exitoso. ¿Y por qué lo digo? Porque el Fondo Monetario Internacional desde el 2016 determinó que China es ya la primera potencia económica mundial, con una riqueza eh, total superior ya al lado de los Estados Unidos. Por eso el Fondo Monetario Internacional, que de comunista no tiene nada, está
diciendo que ese ha sido el progreso de China. China es hoy la primera potencia económica mundial porque ha tomado decisiones dentro de su sistema que ha permitido manejar estas dos visiones alternativas. Y por último, el enfoque de que la economía debe estar únicamente orientada a la empresa en la civilización occidental, incluyendo los Estados Unidos y Europa, por ejemplo. Por ejemplo, no estoy excluyendo a América Latina ni a nadie, solo estoy dando un ejemplo. Donde existe este sistema, eh, se hace mayor énfasis en la empresa. Hay que no hay que limitar a las empresas. Hay que darles profunda libertad de operación. Sin embargo, en los Estados Unidos no se han podido ver exentos de algunos problemas que vienen incluso desde tiempos ancestrales. Pero para que vean la estructura económica, cómo se ha forjado aquí desde la Segunda Guerra Mundial, cuando es que se realizan los acuerdos de Bretton Woods, donde se establece el dólar como el patrón de intercambio en el comercio internacional, a diferencia del patrón oro. Bueno, se decía en ese momento que el dólar era la moneda más estable porque Estados Unidos no tuvo una guerra interna dentro de sus fronteras, a diferencia de que de los países de Europa que quedaron bombardeados, destruidos y que obviamente estaban de rodillas, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos demuestra que la prosperidad, a partir de orientar toda la economía hacia la empresa, lo puede convertir en una primera potencia mundial. Ok, pero ¿y por qué entonces ya no lo es? ¿Por qué China se le adelanta? Y si ustedes miran cómo son las ciudades chinas, uno se queda asombrado. Cuando se dice, por ejemplo, de que el virus de la COVID-19, cosa que yo no puedo ni desmentir ni afirmar, surgió de una ciudad pequeña en China, decían, de Wuhan. Yo por curiosidad me metí ahí a la internet y ver lo que encontré. Miren cómo es Wuhan. Fíjense cómo es la mente de uno. Yo decía, "Pues, es una ciudad chiquita, debe ser una ciudad, ¿sabe cómo? Y todo lo demás. Y miren con lo que me he encontrado. Les voy a poner aquí, ¿eh? Algunas imágenes de cómo es esa supuesta ciudad chiquita, Wuhan, vean. Y después analizando sus índices me doy cuenta que solo el Producto Interno Bruto de Wuhan es como 3 veces superior al de El Salvador en su conjunto. Y me cagué. Y esta es una de las ciudades más pequeñas, de China. No puede ser. Aquí. Qué barbaridad. Bueno, entonces, si ha habido esa prosperidad, ¿quién ha gestionado mejor su economía? Estados Unidos ahorita se encuentra en un proceso inflacionario tremendo. Ha, eh, en los últimos 15 años, la madre naturaleza se ha ensañado con algunas ciudades de los Estados Unidos, barriéndolos con tornados. Ha destruido viviendas, centros de trabajo y hay ciudades que quedaron prácticamente en quiebra. Antes, ahí en la década de los 80, y debido al boom automovilístico de Japón, la ciudad de Detroit, por ejemplo, porque hay otros ejemplos, que estaba inspirada totalmente en la industria automovilística, ha quedado totalmente en quiebra y destruida. ¿Y destruida por qué? Por la mala gestión y además porque esa ciudad exclusivamente centró la fuente
granítica de raíz en la industria automovilística norteamericana. Y toda la industria automovilística norteamericana se fue a la quiebra porque ni siquiera pudo competir de una manera firme dentro de su propio país. O sea, como es una economía abierta, supuestamente, llegaron carros extranjeros y la demanda dentro de Estados Unidos, solo estamos analizando la demanda dentro de Estados Unidos, fue antes, en la década de los 50, estaba orientada a sus propias marcas, ¿verdad? La Ford, eh, que es una de las sobrevivientes, por cierto, Pontiac, Bel Air, todos estos carros famosos de los años 50 que eran enormes, con grandes farolas y que hoy son clásicos, ¿verdad? Todos estos carros perdieron competitividad frente a la producción japonesa que inundó el mercado norteamericano, incluso frente a vehículos alemanes, ¿verdad? Entonces, no, no se puede hablar de un éxito económico en ese sentido. Y por eso Detroit en los años 80 ya empezó su crisis en los años 70, prácticamente se vino a la quiebra. Vean imágenes de Detroit. Solo aquí les voy a mostrar una eh, para que la vean. Eh, Hay un artículo que se llama Detroit del milagro automovilístico a la ruina y al crimen, por si lo quieren ver. Miren a Detroit, aquí lo tienen. Este es el sueño americano de la industria automovilística estadounidense en que ha quedado convertido. ¿Ah? Esto es espantoso, mis estimados. Realmente edificios en ruina, como si hubiera habido ahí un combate y una guerra terrible. Usted ve estas imágenes y cree que así es. Ha habido ahí un desastre de guerra y no es eso, es un desastre económico. Y mira lo que hay aún. Mire, otra ciudad de Filadelfia, drogas. Este es otro. Mire, este es el panorama de las calles de Filadelfia. Ven a todos estos chicos acá. ¿Por qué? Porque hay calles ahí en Estados Unidos donde la ley dice de que usted puede drogarse. Estas posturas que agarran a esta gente así como detenidas son las consecuencias que produce cierta droga. No sé cuál es realmente, yo no soy experto en droga, pero es una droga terrible que hace de que tengan espasmos musculares y que esta gente quede así parada. Esto es Filadelfia, eh, la ciudad donde se filmó Rocky, todas las series de Rocky, ¿no? Las películas de Rocky. El barrio zombie de Filadelfia, así le han puesto. Así viven estas personas. Y todas ellas, drogadictos. O sea, ¿qué es lo que ha convertido a ciudad que antes era próspera en drogadicción? Es precisamente la droga. Y ustedes se preguntan por qué la droga ha dañado tanto. ¿Por qué hay mucho narcotráfico en América Latina? Porque ahí está demanda. Esta es la demanda. Aquí es donde vale, se circula el dinero para que la industria de los narcóticos y de las drogas se desarrolle. Bien, ahí tienen esos ejemplos. Yo no niego que China debe tener sus problemas, pero les he mostrado solo dos razones por las cuales Estados Unidos ya ha dejado de ser potencia. Eh,
les mostraría otra imagen de California, pero no, porque no me da mucho tiempo. Pero en California ha pasado algo similar. La inmigración ilegal, llamémosla como ellos la llaman, la inmigración ilegal. Y de hecho es ilegal dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Porque las personas no han entrado cumpliendo las normativas que exige Estados Unidos para el ingreso a su territorio. Es una inmigración económica provocada por la misma sobreexplotación de recursos y muchas veces decisiones políticas presionadas por Estados Unidos que han empobrecido a los países latinoamericanos. Si los países latinoamericanos fueran prósperos, utilizarían Estados Unidos como un lugar de turismo, no como una aspiración para poder vivir. Se da este fenómeno en California. En California lo que está ocurriendo es que los barrios antiguos se están convirtiendo en un distrito totalmente latino, donde ya no se habla inglés, se habla español. Y hay legales como ilegales, donde han habido ciudadanos latinoamericanos o personas de habla hispana de que han prosperado dentro de ese clima con negocios honrados, obviamente, y por un detalle especial. Ese detalle especial es la reproducción. Los latinos solemos ser más reproductivos, ¿verdad? O sea, gustan tener hijos. Y estos hijos, a su vez, han latinizado y han desplazado la lengua inglesa como de ese sitio. Hay estadísticas que indican que California, si fuera un país, sería la tercera economía más importante del mundo. Imagínense cuánta plata se hay ahí. Entonces ha habido un desplazamiento que lleva por los factores de control de la natalidad que tiene la población blanca anglosajona, o como les llama el IRS. El IRS es eh, el Departamento de Impuestos de los Estados Unidos, Internal Revenue Service se llama, ¿verdad? Que es el Departamento de Impuestos, tiene la función de cobrarle impuestos a empresas y individuos, el IRS. Entonces, este IRS clasifica a la población blanca como WASP, WASP, y no habla de latinos, sino Spanish, ¿verdad? Les dicen población de habla o Hispanic, ¿verdad? Como esas clasificaciones llevan una finalidad económica, entonces el cobro de impuestos cae dentro de una sola categoría, por ejemplo. Y como el IRS es el encargado también de las estadísticas de población y de raza, pues las estadísticas, ustedes saben, son cruciales para determinar distritos electorales, distritos económicos, inversión. Para eso sirven las estadísticas. Entonces, el IRS define dos tipos de población. Existen más, ¿verdad? Pero por curiosidad les muestro estos. El WASP, que es el White Anglo-Saxon Protestant, el blanco, anglosajón y protestante. Lo pone en primer lugar, que es la población mayoritaria. Luego sigue la población African American, le llaman, ¿verdad? O sea, la población proveniente de África y de Estados Unidos, nacida en Estados Unidos, por no llamarles negros, por razones políticas y raciales obvias. Eh, a los negros yo les he preguntado, se les he hecho, por supuesto, con gente negra muy, muy sensata, ¿va? Y ustedes les ofende que les digan negros en Estados Unidos. Yo les he preguntado y me dicen que no,
Eso para ellos es hasta un orgullo, ¿verdad? No les molesta que les digan negros. Lo que sí les molesta es el término despectivo de nigga. Nigger, Níger, con doble G, Níger. Bueno, eso sí les molesta porque es despectivo, es como un apodo. Y se dice con una intención malvada de ofender, ¿verdad? Aunque también hay negros que exitosos, por ejemplo, gente muy exitosa que cuando se ha topado con algún desdén racista, les dice, sí, o sea, me puedes decir que soy negro, lo que querrás, pero tengo plata. I'm a nigger with money, les dice, y les sacan el billete, y eso saca de onda a cualquier blanquito pobre que les haya dicho o les haya hecho un insulto racista. But I'm a nigger with money, les dice, y yo soy un negro con dinero, ¿y qué pues, güey? Entonces eso les toca la fibra. Y por el otro lado, los Hispanics, ¿verdad? Que es la tercera minoría, de ahí siguen judíos, de ahí siguen irlandeses, italianos que están allá en el fondo, ¿verdad? De la clasificación racial del IRS, ¿verdad? El Hispanic es una población que las estadísticas, si usted las revisa, va en crecimiento. En cambio, la del WASP, White Anglo-Saxon Protestant, y del African American Population van así. Y la Hispanic va así. No han superado, pero va. Si usted ve la tendencia del Hispanic, va así. Y de estos dos van así en picada. Y la que más va en picada, curiosamente, son los negros. ¿Ya? Son los negros, ese va más en picada todavía, como que las políticas de control poblacional les han pegado más a ellos que a los otros. Y a los WASP van en caída, pero su número grande impide que se vea ese declive tan pronunciado. Sin embargo, con las estadísticas al corte de caja de este día, y si se hiciese una proyección dentro de 30, 40 años, se podría ver que dentro de unos 30 años la población hispana, si siguen a la tendencia de crecimiento actual, o sea, se hace esa hipótesis, ¿verdad? Y la otra hipótesis, si las tendencias a la baja de la población WASP y la African American se mantienen, la población hispánica va a ser la población en número más importante de los Estados Unidos. Por eso ustedes ven el incremento del racismo dentro de los Estados Unidos. El problema que ahora hay es la inflación, que está reduciendo el poder de consumo. Si reduce el poder de consumo, la economía de Estados Unidos no funciona. Fíjense que en 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, yo lo pongo como ejemplo para ustedes. Imagínense que ustedes viven en Nueva York en esa época. Hubieran vivido en Nueva York en esa época. Yo que sí que vivo en esa época. Por eso doy gracias a Dios de que no estaba ahí. Que conste que iba mucho al World Trade Center por razones turísticas y eventualmente dije que chivo sería trabajar aquí. Bueno, estando en Nueva York, ocurre este desastre, ¿verdad? Del derribo de las dos torres gemelas. Y el presidente Bush, en esa época, da un discurso. Vale, ahora yo les digo, imagínense ustedes que ustedes viven en Nueva York y han vivido desde hacía muchos años, por mínimo 5 años antes del 11 de septiembre, y ustedes ya tienen una forma de vida, ya están felices, ahí va. Piensen desde esa perspectiva, ¿verdad? Ahora imagínense lo siguiente. De milagro ustedes iban pasando cerca del World Trade Center cuando ven el ataque y ven todo ese lío y ven cómo las torres se caen.
¿Ustedes tienen ahorros? Buenos ahorros, nada de malos ahorros, buenos ahorros. Ustedes están felices viviendo donde están y ven que ocurre ese derrumbe de torres. Yo les pregunto a ustedes, ustedes están a punto de comprarse una nueva casa, por ejemplo, o quieren cambiar el carro que tenían por otro nuevo, o los más exitosos, porque imagínense que ustedes llegan a ser millonarios ahí en Nueva York. Hey, me quiero comprar un yate y lo encarga. Yo me quiero comprar quiero hacer el viaje de mis sueños, va, alrededor del mundo, darme un mes para irme a dar un viaje de mis sueños, o me quiero comprar un helicóptero, sea, piensen en eso, o diamantes, o joyitas, o lo que sea. Y ustedes van ahí por la calle. Como les doy varios niveles socioeconómicos, ¿va? Y ocurre este desastre. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes continuarían con sus planes de cambiar de carro, de hacer su viaje en el mundo? ¿Seguirían con sus planes de encargar un yate o comprar joyas? La lógica que nos dice que en un momento de desastre, más cuando he sido testigo de todo lo que ha pasado, debo resguardar mi dinero, ¿verdad? Eso es lo que la lógica le dice a uno. No, es mejor mira, ahorita guardemos esto porque no sabemos lo que va a pasar. Mira si se han caído esas torres, qué horrible. Ha muerto tanta gente. No sabemos si Estados Unidos va a lanzar algún tipo de represalia y nos van a querer a nosotros echar la culpa de ellos. O sea cualquier cosa que la gente haya pensado, la cosa más lógica a hacer es restringir el gasto, limitar y guardar los ahorros a toda costa. Eso es la decisión que a cualquier persona sensata se le ocurre. Pues el presidente Bush, yo lo recuerdo porque vi ese discurso, parado en los escombros del World Trade Center, ¿va? Y lleno de cámaras alrededor, viene y dice, My fellow Americans, o ciudadanos de Estados Unidos, compatriotas, ¿va? No paren de consumir, sigan adelante con su consumo, no detengan sus planes económicos. Así va. En esa época yo estaba estudiando mi maestría en administración de empresas y precisamente estaba llevando la materia de economía y me dijo, consulté con un economista español, Luis de Sebastián, un brillante economista español que ya trascendió y está en brazos del padre, un genio para mí, un genio, fue todo lo que sabía. No me dijo si lo que estaba haciendo Bush es realmente salvando la economía. ¿Cómo le digo yo? Mírame, dice, la economía, existen varios niveles económicos. Una economía de supervivencia, de consumo, de supervivencia, que es la economía del pueblito, de ese pueblito que no tiene carreteras. Ese pueblito, ¿cuál es su nivel de consumo? Me dijo. Ese pueblito solo consume productos básicos y productos que le den seguridad. De ahí ya no pasa. Tiene intercambio y a veces hasta trueque de bienes de consumo normales. Pero un país tan complejo como en Estados Unidos, este nivel de consumo es tan básico que representa solo el X% de la economía, y no recuerdo la cifra, pero obviamente era una cifra muy menor. Incluso dentro de este consumo de bienes hay una exigencia, porque si usted va a ir a comprar chile verdes, esos chiles verdes se los vendan envueltos eh, en una bolsa plástica al vacío, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo. O sea,
Ni la economía de los productos básicos se salva del fenómeno del marketing, de comprarme el mío, comprarme mis chile verdes y no los de la competencia, ¿va? Y para eso yo mira cómo te los doy empacaditos.